Vemos el ejercicio 6 de la nueva lista de ejercicios 5. Se trata de realizar los gráficos de funciones del tipo logarítmico. Y a los 8 casos que tiene el ejercicio 6, ya que estamos, le agregamos el 9 y el 10 que corresponden al ejercicio 6, pero de la anterior lista, en la página 53. O sea que hay una serie de casos nuevos y hay dos que ya no estaban, pero vamos a verlos todos porque cada uno incorpora conocimientos nuevos. Y creo que con esos 10 más o menos estarían cubiertos todos los casos de este tipo de ejercicios que se pueda preguntar. Pueden tal vez complicarlo un poco más si hay símbolo de valor absoluto en alguno de ellos, pero vamos a quedarnos con estos 8 casos primero y los dos del ejercicio 6 anterior. Todo comienza por conocer el gráfico del logaritmo de x, de la función logaritmo de x, que ya dan aquí el dominio maximal llaman, al máximo dominio, que en este caso para la función f es el conjunto de reales positivos, excluido el cero. Y el gráfico de la función logaritmo eh, sabemos que corta el eje o x en 1, en x igual 1, es una raíz. Se puede también hallar los límites de la función cuando x tiende a más infinito, que es más infinito. O sea que cuando x crece en su valor, la función va creciendo también hacia más infinito. Y cuando x se aproxima a 0 por la derecha, que es el punto del intervalo que pertenece al dominio de G, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, como indica la flecha, tomando cada vez valores menores, pero nunca 0, la función crece hacia menos infinito. Toma valores negativos cada vez mayores. O sea, hay una asíntota vertical ahí en 0. Así que hay que partir de esta función, logaritmo de x, para sacar todas las otras. La idea es que se conozca esta función, dándole valores incluso, valores aproximados, porque es logaritmo, pero las otras funciones son bosquejos gráficos, o sea, a partir de esta función construir las demás. Bueno, empezamos entonces por g sub 1, que es menos logaritmo de x. Podemos decir en general que cualquier función menos a de x es simétrica con respecto al eje o x con respecto a la función a de x. O sea que en este caso la simetría con respecto al eje o x se plantea entre logaritmo de x y menos logaritmo de x. Logaritmo de x es la función
es el gráfico en color verde que ya vimos, y simetrizar con respecto al eje OX es como colocar un espejo en el eje OX y ver la imagen que resulta. Y nos quedaría el gráfico que está en color rojo. También corta al eje OX en x igual 1. Bueno, en ese caso sería más sencillo, ¿no? Y el dominio también que piden hallar el dominio maximal de menos logaritmo de x, vemos que es igual al de logaritmo de x, ya que para x negativos no está definida la función, o sea, aquí no hay gráfico ninguno, y trabajamos siempre para x que están entre 0 abierto y más infinito. El caso 2 es ahora g sub 2 igual logaritmo de menos x. En este caso la simetría aparece con respecto al eje OI. O sea, se puede afirmar que en general cualquier función a de x es simétrica con respecto al eje OI con respecto a la función a de menos x. Y partiendo de la función logaritmo de x, que está en color verde aquí en el gráfico que estamos observando, si se simetriza ahora con respecto al eje OI, lo que se obtiene es el gráfico en azul. Primero se representan las dos funciones para compararlas y después se representa solo la función pedida. Así que la función pedida, g sub 2, logaritmo menos x, es lo que está en azul. Y el dominio ahora de esta función tomaría valores de x que van desde menos infinito hasta 0 abierto. Para los x positivos no hay gráfico, no existe la función. Así que el dominio de g sub 2 es el menos infinito 0 abierto, como está aquí, se escribe así. Vemos entonces ahora el caso 3, que es un poquito más complicado. G sub 3 es la función logaritmo de x menos 1. Hay que tener cuidado acá porque es logaritmo de x menos 1. O sea, logaritmo de x, el x estaría entre paréntesis. El menos 1 queda fuera de la función logaritmo. En todos estos casos en que la función esté planteada como logaritmo de x menos alfa, con alfa menos 1 en este caso, o a de x más alfa, por ejemplo, logaritmo de x más 3. Lo que tenemos que hacer es, cuando es con signo menos, es disminuir en alfa unidades la función, los valores numéricos que toma la función sobre el eje OI. Y si es logaritmo de x más alfa, lo que se hace es aumentar en alfa unidades sobre el eje OI. O sea que en este caso, como es logaritmo de x
menos 1, lo que hacemos es disminuir una unidad, todos los valores en el eje OI, con respecto a la función original. Acá yo representé en GeoGebra con flechas en color rojo. Cualquiera de esas flechas tiene un valor de 1, ya que g sub 3 es logaritmo de x menos 1. Siempre estamos hablando del gráfico en color rojo, que es g sub 3, en relación al gráfico de g, que es en color verde, que es logaritmo de x. Y ahí vemos que el dominio de g de x y el dominio de g sub 3 de x coinciden. Es abierto en 0 más infinito. Aquí se representó solo la función g sub 3. La función g sub 4 es igual que la anterior, nada más que ahora es más 1. O sea, lo que hay que hacer es aumentar una unidad cada valor de la función en el eje OI. O sea, subirla una unidad con respecto al gráfico de la función g de x igual logaritmo de x. No tiene diferencia con respecto al ejercicio anterior. Y el dominio también de la función en color lila o azul, que de g sub 4 es igual que el dominio de g. O sea, abierto en 0 más infinito, como está aquí. Ese sería el dominio maximal de la función g sub 4. Y aquí está representada solo la función g sub 4. G sub 5 es g sub 5 de x igual logaritmo de x menos 2. El logaritmo afecta a x menos 2. Y también se puede generalizar. O sea que si consideramos una función a de x y una función a de x más alfa o a de x menos alfa, la regla que se puede aplicar para construir el gráfico es desplazarla horizontalmente, ya sea a la izquierda, si estamos hablando del signo más, o sea que fuera, por ejemplo, a de x más 5, o hacia la derecha, si es el signo menos, que es nuestro caso, que es logaritmo de x menos 2. O sea, alfa vale 2 en este caso. Así que, desplazando hacia la derecha, la función original g de x igual logaritmo de x en color verde, desplazamos hacia la derecha en forma horizontal cada uno de los puntos 2 unidades, porque el alfa es 2. Y lo desplazamos hacia la derecha porque estamos considerando el signo menos. Si fuera signo más, tendríamos que desplazar hacia la izquierda. Y ahora hay que tener cuidado porque el dominio de la función pasa a ser abierto en 2 más infinito. O sea, todo lo que está a la izquierda de 2 no tiene representación gráfica. Decimos entonces que el dominio de g sub 5 es el intervalo 2 abierto más infinito.
Es inmediato hallar el dominio, miramos el valor de alfa. Ahora creo que en G sub 6 hay otro ejemplo. G sub 6 es logaritmo de x más 2. Entonces, aquí lo que hay que hacer para construir el gráfico es desplazarlo hacia la izquierda, ya que el signo es positivo, y desplazarlo en 2 unidades, ya que es más 2. Y el gráfico de ambas funciones de g de x igual logaritmo de x y de la función g sub 6 logaritmo de x más 2 queda así como está aquí. Desplazada, cada punto desplazada 2 unidades a la izquierda. Y de nuevo hay que tener cuidado con el dominio, ya que ahora todo punto que esté a la izquierda de menos 2 no tiene gráfico. O sea, la asíntota vertical es en menos 2. Así que el dominio de G sub 6 es menos 2 abierto más infinito. Y la función representada nos quedaría así como está aquí en color medio marrón, rojo, no sé qué color es. O sea que el dominio es cualquier punto del intervalo, cualquier x que esté dentro del intervalo, menos 2 más infinito. Para cualquier punto que se elija de ese intervalo, tenemos una imagen. Vemos entonces G sub 7. Ya con el símbolo de valor absoluto se complica un poco más. G sub 7 es igual a valor absoluto del logaritmo de x. O sea, las barras afectan a toda la función. Entonces, también se puede generalizar porque lo que hace, el efecto que tiene barras de valor absoluto sobre una función a de x, como está aquí, es que la parte del gráfico de la función a de x que tiene ordenadas positivas, valores numéricos de la función por encima del eje o x, permanecen tal cual están. Y los valores de la función negativos que están por debajo del eje o x toman signo positivo. O sea que la idea es que habría una simetrización de los valores numéricos de la función que sean negativos. Para todos los x que tengamos valores negativos que tome la función, se van a simetrizar con respecto al eje o x y van a ser positivos. Entonces aquí, en verde, y en verde aquí también, toda esta parte también es verde. Tenemos la función original logaritmo de x. Y valor absoluto del logaritmo de x, la parte que es positiva queda igual, que es esta que está aquí. Y la parte negativa la simetrizamos con respecto al eje o x para obtener
esto que está aquí. En definitiva, G sub 7 queda de esta forma, entonces. Y el dominio de G sub 7 también es abierto en 0 más infinito. No hay representación de la función para, en este caso, para los x negativos. En G sub 8, ahora las barras de valor absoluto están sobre la variable independiente, o sea, G sub 8 es igual al logaritmo de valor absoluto de x. En este caso, para cuando x es positivo, no hay cambio en el gráfico. Queda tal cual está. Pero para los x negativos, toma los valores, por la existencia de las barras, como si fuera logaritmo de x positivo. O sea que se simetriza con respecto al eje OI de nuevo, pero toda la función. Vuelvo a repetir. O sea, logaritmo de valor absoluto de x. Para cuando x es mayor que 0, queda como estaba. O sea que el logaritmo de valor absoluto de x es igual al gráfico del logaritmo de x si estamos considerando x positivos. Eso lo vemos en que todo este gráfico es igual. Pero por existir barras de valor absoluto, para cuando x es negativo, por estar las barras queda positivo, o sea que vuelve a tomar el mismo valor que si x fuera positivo. Por eso es como ocurre una copia, se simetriza con respecto al eje OI. Y aparece esta parte de gráfico que antes no estaba. Entonces ahora el dominio va de menos infinito a 0 abierto. Para cualquier x perteneciente a este intervalo encontramos una imagen. Y desde 0 a más infinito, para los x positivos, que también encontramos una imagen. En G sub 9 hay una combinación de dos casos anteriores. Partimos siempre del logaritmo de x, pero podemos dividirlo el análisis en dos partes. Primero considerar logaritmo de x menos 2, que sería el caso 5 que se vio en este ejercicio, o sea, de x, logaritmo de x menos alfa. Y después consideramos el sumarle una constante, en este caso sumarle 1. Así que la primera parte ya la habíamos visto, o sea, como es x menos alfa, el gráfico se desplaza hacia la derecha en forma horizontal. Y como es x menos 2, se desplaza horizontalmente 2 unidades. O sea que pasamos del gráfico del logaritmo de x, que está en color verde, pasamos al gráfico en color azul, que es logaritmo de x menos 2.
Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es que tenemos que sumarle una unidad. Y la regla era que teníamos que subir, en este caso, todo el gráfico una unidad sobre el eje OI. A ver si representé las tres. Aquí está. O sea, la primera etapa es que desplazamos hacia la derecha 2 unidades, por ser alfa igual 2 en este caso. O sea, pasamos del gráfico en verde al gráfico en azul, como vimos. Y ahora, en la segunda etapa, como es más una constante, como es más 1, subimos todo el gráfico una unidad en el eje OI. Cada, eh, cada flecha roja vale 1 en este caso. Y el dominio, en este caso, de la función en color rosa, sería, de nuevo, abierto en 2 más infinito. O sea, para el gráfico en color rosa, todo lo que está a la izquierda de 2 no tiene representación. X puede tomar cualquier valor entre 2 y más infinito. Y por último, G sub 10, que es el caso que está en el ejercicio 6 de la anterior lista, creo, o uno muy parecido, también se divide en 2 etapas. Primero se grafica el logaritmo de x más 2, que por lo que vimos anteriormente, el gráfico con respecto al logaritmo de x se desplaza 2 unidades a la izquierda en forma horizontal ahora, porque es más 2, entonces desplazamos horizontalmente hacia la izquierda para obtener este gráfico que está en color rojo, partiendo siempre del gráfico de g de x en color verde, que es logaritmo de x. O sea, acá cada flecha roja representa 2 unidades. Y ahora tenemos que considerar los símbolos de las barras de valor absoluto, que, como dije anteriormente, lo que hace es simetrizar con respecto a un eje paralelo a OI en menos 2 toda la función. Como la representamos aquí. Siempre cuando se considera logaritmo de valor absoluto de u, lo que aparece es ese tipo de simetría con respecto a una asíntota vertical. Antes había sido el eje OI porque era el logaritmo de valor absoluto de x. Pero si tenemos logaritmo de valor absoluto de x más 2, la simetría aparece en un eje vertical en menos 2. Si fuera logaritmo de valor absoluto de x menos 5, aparecería la simetría en una asíntota vertical en x igual 5. Bueno, y con esto terminamos todos los casos entonces.